Las mezclas. Le vamos a explicar eso. Tenemos que tener en cuenta, volvemos acá, entonces ya tenemos esto, tenemos nuestros tintes, ¿cierto? Sabemos que nuestros tintes los mezclamos con el peróxido, pero para mezclar estos hay que saber manejar unas fórmulas, porque todas las fábricas, dependiendo del tinte o la marca del tinte, maneja diferentes fórmulas. Por eso es donde tenemos que tener en cuenta algo. Las fórmulas que se manejan en colorimetría casi en todo internacionalmente es 1 más 1, 1 más 1. Otra fórmula que manejamos, 1 más 1 y medio, 1 más 2 y 1 más 3. Estas son las fórmulas que generalmente manejamos en su totalidad. Esta fórmula, oído, estas fórmulas que tenemos acá, dependiendo de la marca del tinte, las maneja. Me explico. 1 más 1, 1, el primer dígito siempre va a ser el tinte, siempre. Aquí siempre vamos a manejar el tinte, este es el tinte, el primer tinte. El tinte siempre viene por ¿cuánto? Por 60 gramos. Entonces, el tinte. Entonces, vamos a manejar la fórmula 1 más 1. El primero es el tinte, que viene por ¿cuánto? Por 60 gramos. 60 gramos. Epa. Entonces, estos 60 gramos yo lo vierto en mi recipiente, mezclo y tengo que activarlo. Dependiendo de la fórmula y de la marca del tinte. Digamos, su posición. Esta marca maneja la fórmula 1 más 1. Entonces me dice que yo ya vertí en mi recipiente 60 gramos de tinte. Entonces me dice 1 más 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le vierta 60 gramos, 60 ml de peróxido. Sea de 10, de 20 o de 30 según el criterio que yo haya dicho en el diagnóstico capilar. En la marca para la fórmula. Pero para la utilización del peróxido es según el diagnóstico capilar que haga él es estilista. Para según el resultado que queramos y la fórmula que le vamos a utilizar. ¿Vale? Sino que en la estructura siempre nos dicen, este tinte viene con esto. Eche para ahí y aplique usted allá. Y no es así, porque es el resultado que nosotros queramos. Yo quiero saber cómo buscamos, así mismo como estamos buscando ahorita el color, o sea, se busca la fórmula dependiendo del color del cabello. Pero se dice que según el diagnóstico se utiliza el peróxido, sí. Pero ¿cómo buscamos el diagnóstico? Eso, el diagnóstico capilar, buenos días, dale bien pueda. Acuerden que el diagnóstico capilar se los enseñé a realizar. Es porque si vamos a decolorar, si vamos a hacer una decoloración, pues si vamos a hacer una decoloración, si va a quedar en cobre, si va a quedar rubia. Eso, si vamos a hacer una decoloración y vamos a utilizar la técnica de escarchamiento, o sea, de gorro, y no vamos a quitar el gorro. ¿Por qué te gusta tanto tu trabajo? Vamos a ir con peróxido de 10. Con de 10. Con de 10. Si va a quitar el gorro. Si va a quitar el gorro, pero nuestra clienta no quiere alterar la base natural, nos vamos con de 5. Pero si ella quiere alterar la base natural, porque tiene de pronto alguna manchita, si utilizamos el de 10 gorro. Miren que las técnicas cambian. Por eso tenemos que y de la persona y la base natural. Por eso se llama todo diagnóstico. Si vamos a cubrir canas, sabemos que vamos a utilizar ¿cuál? El de 20. El de 20. Entonces mira que cambia. Y es verdad que en las canas del tinte debe ser doble cero o punto cero como para que... Siempre, mire, se recomienda para las canas las bases naturales y en cada carta vienen unos tintes especiales. ¿Para qué? Para cubrimiento de canas. Si vemos acá en esta marca se llama ámbar. Bueno, los ámbar. Pero si vemos los ámbar, vamos a ver aquí ya como estilistas. Tiene el otro punto 1. ¿El 1 es qué? Tiene azul. Con el 0 es natural. Es un 0. Entonces tiene carga de azul con... No importa.
importa, pero casi cambia que es el nombre de ámbar. Y en otras marcas llaman Absolute. Entonces dependiendo de la marca. Entonces yo que les recomiendo por ahora, mientras van manejando todo, si estos son los especiales para cubrimiento de canas, hácelo con D20 y con los tintes naturales o los que recomienda según la marca que utilicemos para cubrimiento de canas. Y utilizamos siempre D20. ¿Por qué? Recordemos que la cana tiene la cutícula muy sellada, muy cerrada. Por eso hay canas tan difíciles, a veces hay que abrir, que para abrir cutícula de canas hay que hacer otro proceso, pero eso es otra clase porque es manejar otra fórmula, la fórmula del 8 que es para manejo de canas. Pero eso lo explicamos más adelante, es en especializaciones. Lo que pasa es que eso va por niveles. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ustedes ya van más avanzados porque han visto cosas. Entonces, cada vez que uno va avanzando, uno quiere ¿qué? Devorar más, quiere más, quiere más. ¿Por qué no les he enseñado más y devorar más? Porque primero hay que dominar bien todo esto. O sea, claro, el nivel 1. Eso saco cubrimiento de cana normal. Sí. Pero en todos los casos no pasa porque hay canas que son más porosas, más difíciles. Eso, hay granulosas, otras son difusas. Entonces, pero ustedes apenas están viendo. Hay personas que se hacen ese procedimiento y las canas. O mucha gente opta por un diseño que le incluya la cana para ya no tener que molestar con la cana. También, todos son gustos. Pero ¿qué es la cuestión? Que ustedes vayan cogiendo la experiencia para saber qué van a utilizar o qué técnica van a utilizar, porque en esto hay montones de técnicas, pero primero hay que dominar esto, muchachos. Primero hay que dominar las bases, que son supremamente importantes. A veces no dominamos las bases y ya queremos especialización, queremos manejar todas las fórmulas, hacer mezclas de todo. Aquí la idea es enseñarles a hacer mezclas, que vengan, que hagan sus propios tintes, que si está cerrado, venga, realicemos, porque yo aquí lo voy a explicar, pero en la realidad, en la práctica, es otro juego. Yo aquí ustedes van a ver, venga, yo les voy a enseñar a hacer la tabla del 11, tabla con un reflejo, con dos reflejos. Sí, yo se la enseño, aquí se ve lindo, pero cuando vamos a realizarlo, porque una más de ml que se nos va a alterar ¿Se acuerdan que usted nos enseñó que cuando no teníamos un tinte podíamos mover otro? A mí me da mucho miedo. Le da miedo todavía por eso, porque todavía necesito que cojan experiencia para que no les dé miedo. Que si yo cojo la tabla del 2, que es la que estás hablando de la tabla del 2, si la vamos a manejar, la manejemos con seguridad. Pero es verdad que la tabla del 2 se debe manejar en cabello natural solamente. No, es realizar un tinte. La tabla del 2 es para realizar peróxido o para realizar tintes. Ya cuando hablamos de la matemática del color, el cabello sí debe ser natural, o sea, virgen, y siempre lo vamos a utilizar con peróxido de 20. Por eso no podemos confundir ninguna de esas fórmulas. Tono de deseo más tono de deseo menos base. Ahí tiene que ser cabello natural. Sí o sí, cabello virgen, natural, para que funcione. Entonces, todas estas cositas tenemos que empezar a manejarlas. Tenemos que empezar a manejarlas, pero eso se maneja con la experiencia. Por eso es que yo les digo, cuando traemos las modelos, traigan modelos como lleguen, sea con cabello procesado, ojalá virgen, porque alguien trajo un cabello virgen y pues madre, los resultados son espectaculares. Eso es una hoja en blanco, lo que queramos con un cabello virgen, lo que queramos, pero a nuestro negocio nunca nos va a llegar ¿qué? Es muy difícil que nos llegue un cabello virgen. Siempre es con el problema, con su intención. Llegan con el cabello sí, terminado. Llega con un depósito de color, puede que esté bien, pero con depósito de color, con algo. Entonces ahí es donde hay que hacer sí o sí, manejar todo eso que les estoy enseñando acá. Y se va manejando con experiencia. ¿Y cuál es la experiencia? Hacer trabajos, ir aprendiendo, hacerlos conscientemente de todo lo que estamos realizando, como este de las fórmulas. 1 más 1, entonces, 1 de tinte, ¿cierto? 60 gramos. Entonces le vamos a mezclar para activarlo, sea cual sea el número de peróxido, 60 ml. 60 ml. Entonces, en total, si yo mezclo 60 ml de peróxido y 60 de
de tinte, 120. el resultado nos vamos a tener de producto para aplicar al cabello 120. Entonces 120 ml de producto para aplicar a nuestro cliente. Aquí llega la práctica, aquí se ve muy bonito, pero ¿se no les pasó cuando fueron a hacer las mezclas? Me pasé, profe. Ay, sí. Me pasé, entonces ¿qué hago? Les pasó, ¿cierto? La muchacha desesperada. Desesperada. A veces cuando empezaban con los recipientes que iban metiendo en el dedito y hágale, no, profe, es que todo se queda. Entonces aquí, con las técnicas que enseñamos, empezamos a manejar ¿qué? La gramera. Lo mejor es manejar gramera y aquí se les enseña el manejo de la gramera para ser más exacto. Ya los recipientes medidores, la verdad, quedaron como... La verdad, para mí, el recipiente medidor quedó como en lo rezagado. Ya utilizamos es gramera. La gramera digital es más exacto y vamos a la fija, ¿vale? Entonces, todas esas técnicas, todos esos tips se les enseñan para un mejor resultado. Listo. Entonces, ¿cómo le parece que este tinte, tenemos otro tinte por allá? Otro tinte, pero dice no utiliza la fórmula 1 más 1, sino 1 más 1 y medio. Aquí es donde tenemos que empezar a dominar la 1 más 1 y medio. ¿Qué quiere decir la 1 más 1 y medio? Lo mismo. Un pedazo de un tinte 60. de 60 que no cambia. El tinte sí o sí siempre va a ser 60 gramos. Las fórmulas que se enseñan en la colorimetría van por 60. El 1, que quiere decir 1 del mismo, o sea 60 ml. ¿Por qué se decimos 60 ml? Porque se dice que cuando el líquido es mililitros y cuando es sólido es gramos. El único que cambia. Cuando realizamos la transformación, por eso la báscula es muy buena, porque la báscula, la gramera puede cambiar de gramos y puede cambiar de ml. Solo con lo primero que un botoncito y salió. Entonces tenemos 60 ml, que es el 1, pero nos está diciendo y súmele más 1 y medio. Y súmele medio Sería del 90. cut. O sería, no, ¿cuánto? 30. El medio de. Por eso serían del unos 60 más medio. más 30. Sería Eso. 90. Eso. Más 30 de este. Entonces sería en total 90 de qué? De peróxido. Cualquier peróxido que según lo que vamos a utilizar, ¿vale? Aquí tengo yo el de 30 como puedo poner el de 10. ¿Vale? No importa en lo absoluto el de 10. Hacemos nuestra mezcla. ¿Y cuánto nos va a dar? 90 más 60. No. En total de productos. 60 más 90, 150. Vamos a tener 150 ml. Miren lo que yo quiero que ustedes miren acá. Entonces, en la fórmula 1 más 1, tenemos ¿cuánto? 120, ¿cierto? Porque 60 y 60, 120 en su total. Aquí tenemos 150. Entonces, si tenemos la fórmula 1 más 2, ¿cuánto sería? Siempre con el tinte, si me dicen esta fórmula, porque hay tintes que tienen la fórmula 1 más 2. Dicen, este tinte sí, funciona 1 más 2. Sería 60, pero sí serían 120. 120 en total serían 180. 180. Entonces, cuando nosotros vamos a la distribuidora y nos dicen, aquí es donde quiero que tengan en cuenta, van a la distribuidora y le dicen, mira, te tengo este tinte más económico a este otro que vale de pronto 5.000 más, 3.000 más, pero hay que ver algo, que este trabaja con la fórmula 1 más 1, este con la 1 más 1 y medio, esta con 1 más 2. ¿Qué producto nos más da? Nos da más producto para la aplicación, sabiendo que todos nos están vendiendo 60 gramitos. El que utiliza la fórmula 1 más 2, 1 más 2, tenemos 180. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Pero no movería nada, solamente funcionaría como activador.
O sea, ni nos quedaría más encendido ni nada. No. Solamente quedaría. Es la fórmula. De la fórmula. ¿Por qué? Porque los pigmentos están más concentrados. Ah, listo. Cada casa, digámoslo así, o cada fabricante utiliza distintos pigmentos, unos más concentrados que otros. Entonces, por eso son las fórmulas. Entonces es mejor trabajar con el 1 más 2. Pues si hay tintes, depende de qué el tinte. El tinte 1 más 2 solo lo he conocido, yo solo lo he conocido en una marca, ¿cierto? Casi todas las marcas utilizan, casi todas, por común utilizan 1 más 1,5. Y hay una que nosotros vimos que fuimos a la distribuidora que utilizaba 1 más 1, era más económico pero utilizaba 1 más 1, no rendía. Entonces, ¿qué toca decir? Vaya por más, vaya por otro tubo, vaya por otro tubo. Por ahorrarse 3.000 pesos tocaba a veces invertir más, sabiendo que hubiéramos podido utilizar 1 más 1,5. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Hay marcas, como las marcas cambian también los colores y los pigmentos cambian, también tenemos que saber el tono de deseo que quiere la persona, porque cambian. Entonces, por eso tenemos que tener muy en cuenta todo, siempre manejar las cartas. Y recuerden que los pigmentos hay unos que fijan, dependiendo de la marca, hay unos que fijan más que otros según la calidad. Eso lo van conociendo con ¿qué? Con la experiencia. Ustedes van a ver que a veces van a aplicar tintes y aplicaron ese rojo hermoso, tan lindo. Cuando salió la clienta, muy linda, todo volvió, señor, cuando parece la sangre de Cristo, pues, chorreando sangre. El tinte empieza, la calidad del tinte no pega bien, pero uy, ¿en qué fallé? La calidad del tinte, no, es que yo apliqué el tinte que me dijeron allí que era muy bueno, que había llegado, por eso tenemos que utilizar cosas profesionales. También ¿en qué lo vimos? ¿Se acuerdan? Entonces, en el peróxido se fueron y algunas estudiantes compraron un peróxido no en la distribuidora, sino que un peróxido que traía tratamiento. Ese peróxido no fue efectivo, se pudo comprobar acá y no llegaba, y no llegaba a las facturas que necesitamos llegar a bases de coloración 9, 8, y no llegaba. ¿Por qué? Porque no era puro el peróxido. Entonces, y todo por no conseguir un peróxido profesional, sino que porque aquí nos queda más cerca que embalada. Entonces, por eso es bueno, todo eso son eso se llama experiencia, y eso es bueno que les pase, experiencia, porque ustedes ya saben que no van a utilizar el peróxido de allí, sino que van a utilizar peróxido profesional. Entonces, ¿cambian la calidad de los peróxidos según la marca? Sí. Hay unos que protegen, otros no, por eso en una parte cobran más, en otras partes cobran menos, dependiendo de la calidad de los productos. Debes utilizar buenos productos. Estas fórmulas en 1 más 3 no he visto particularmente en lo que llevo de estilista, en mi experiencia no he conocido tintes que manejen 1 más 3, pero sí se manejan en las decoloraciones, porque estas fórmulas son no solo para tintes, se utilizan para muchas cosas, se utilizan para queratinas, se utilizan para repolarizaciones, para tratamientos, se utilizan para el decolorante. La cuestión de la peluquería o del estilismo tiene mucho, pero mucho que aprender y se manejan sobre fórmulas, ¿vale? Entonces esta fórmula, como estamos en colorimetría, esta fórmula la utilizamos es para los decolorantes. La 1 más 3. La 1 más 3. Ahí, dependiendo del resultado que queramos, utilizamos el 1 más 2 o el 1 más 1,5. Dependiendo del fondo de aclaración que queramos llegar. Recordemos que los decolorantes van por marcas también. Aquí manejamos varias marcas con nuestros estudiantes y llegamos a la conclusión que hay una marca muy, pero muy buena, que obviamente que hay que practicar la aplicación, hay que tener en cuenta todos los tipos de aplicación para que nos dé un resultado lindo, precioso, sin manchas, pero es dependiendo de la marca que utilicemos, ¿dale? ¿Por qué no les doy marcas aquí? ¿Por qué no les doy? Les voy a decir por qué. Porque esto lo pueden ver en otros países y allá no van a ver esas marcas. Pero sí sabemos que las marcas profesionales sí las venden en las distribuidoras, ¿vale? Y son un poquito más costosas, pero valen la pena,
¿Dale? Entonces tener en cuenta también eso. Teniendo así, recordemos, y les voy a decir algo, teniendo en cuenta, ya que estamos en decoloración, hablando de decoloración, en la decoloración siempre la vamos a utilizar con peróxido de ¿qué? De 10 y de 20. Pare de contar. Para decolorante vamos a utilizar peróxido de 10 o de 20, jamás de 30, porque recordemos que el estilista, la función del estilista es cuidar ¿qué? La base, la fibra capilar. Si no cuidamos la fibra capilar, estamos perdiendo el tiempo, estamos saliéndonos de nuestra ética profesional por dar un resultado. Si no se puede, no se puede. En decoloraciones normalmente se usa 1+3 o 1+1,5. 1+1,5 y 1+2. 1+2 es el más común de todos, el 1+2, pero podemos jugar con el 1+1,5 y el 1+3. Recordemos que cuando vamos a sacar un color, recordemos que un estudiante, en una experiencia que tuvimos, fue a neutralizar una decoloración y utilizó el violeta, pero utilizamos un producto no profesional, o nos lo vendieron como profesional, pero no de una marca reconocida, cosmético, digámoslo así, una marca cosmética, y esa decoloración que había quedado plena, linda, nos quedó violeta impregnado, y la clienta no quería un violeta impregnado, entonces, y ya estaba decolorado. Entonces, ¿qué realizamos? Hicimos, como nosotros lo llamamos acá, una formulación de 1+3 con peróxido de 10. Es una formulación muy alta, 1+3 de buen producto, pero con un peróxido bajo, el cual nos ayuda a remover ese pigmento y volver a la decoloración deseada sin maltrato. Sin maltrato. 1+3 en decolorante y utilizamos de 10 y lo aplicamos en la decoloración para que retirar lo violeta. Apenas retiró lo violeta, porque mira que la formulación es muy alta. Y entonces ¿cómo neutralizar? Ya neutralizamos con un violeta, pero un violeta profesional. Y totalmente ya no se concentró, y aquí lo vimos. Y yo se los enseñé. ¿Se acuerdan que yo les traía? A veces no es uno, sino. No, es el producto. Que a veces, por decir, por ahorrarnos un peso, decimos, no, venga, traigámonos la papeletica que es más económica. Ustedes veían que yo traía un champucito, era costoso, entonces era un poquito hágale. Y el trabajo nos quedaba neutralizado y excelente. Porque eran productos especiales para qué? Para estilistas. Más costoso, pero el resultado más a la fija. Que vimos con una papeletica y después, mire, haga extracción. Entonces, todo eso son experiencias que ustedes van acumulando. Con 1+3. Entonces, cuando ustedes tengan de pronto, ¿con qué utilizamos el 1+3? Para que lo tengan en cuenta. Nos llegó la persona que quiere un tono de deseo, ¿cierto? No muy alto, sino casi con su base natural, pero con un reflejo. Pero tiene ya tintes. Recordamos la ley del color. Primera ley del color. ¿Se acuerdan de la primera ley del color? Tinte no, claro, tinte. Ley del color, no. Primera ley del color. Los colores se neutralizan entre sí. Ajá. Los colores se neutralizan entre sí. La segunda, tinte no aclara tinte. Entonces, si a nosotros nos llega una persona el cual tenga ya depósitos, que es casi lo más seguro, tiene depósitos de tinte y quiere emparejar, tenemos que hacer como esa extracción para no dañar, como la hicimos, y le hicimos acá y le hicimos con el grupo de lunes también, muchísimas extracciones, lo hacíamos con esta fórmula, con 1+3. Eso es como un decapaz. Es lo mismo, le cambiamos el nombre comercial, sino que me lo estoy diciendo acá porque aquí lo conocemos como decapaz, en otro lado lo conocen con otro nombre. Yo les digo, manéjenlo con la fórmula 1+3, ¿para qué? Para barrer el color o para emparejar el color, para quitar todos esos pigmentos que de pronto tiene de sobresaturación de otros tintes.
¿Para qué? Para que el color nos quede parejo. Es para eso. Ese se hace con la fórmula 1 más 3. 1 más 3. De colorante y... Pero si se va a hacer, si se va a hacer una prueba de mechón, esos al ojo, pues uno ya tiene que mirar cómo hacer, Sí, con de 10, con de 20. Tenemos que tener en cuenta que todas las fibras capilares son distintas. Recuerden eso. Todas las fibras capilares, ya vieron que hay unos granulosos, otros difusos. ¿A qué me Pero refiero? si les está pidiendo un tono alto y se le va a hacer prueba de mechón, lo mejor es que se use un peróxido alto para saber a qué va a llegar la prueba de mechón. Sí. ¿Cierto? Para saber si no llega hasta ese color. Me explico. Hay una persona que quiere que le haga unos rayos y ya tiene el cabello, ya tiene rayos muy altos, está en un 9 y me dice, yo quiero hasta en un 8, yo quiero más rubia, más mona, pero el cabello lo tiene con horquilla, quebrado, delgado. Yo profesionalmente, ¿qué le digo? A mi clienta, a esa clienta que me llegó, yo le digo, no. Mejor un tinte. No, le puedo hacer unos rayos, pero no tan rubios. ¿Por qué? Porque no quiero maltratar la fibra capilar, porque ella los quiere más, ella quiere llegar a un 9 o un 10. Si yo llego a un 9 o un 10, más maltrato el cabello, más pasa con la fibra capilar, más horquilla, va a tener más que le quede más como chocolate. En donde llega, lo más fijo para llegar sin maltrato a un cabello es al 8, al fondo de aclaración 8 se llega, dependiendo de la base natural, porque la base natural de la muchacha es 6, no es 6. Entonces yo sé que voy a llegar a un 8 fácilmente, pero sin maltrato. ¿Que puedo llegar a un 9? Sí, pero con el maltrato que ya tiene. Entonces yo profesionalmente no, yo lo hago hasta el 8 y empiezo, ahí es donde empieza el post. O sea, ¿qué significa el post? El asesoramiento. No es llegar y hacer el trabajo pico y chao. No, tengo que decirle, ven, utiliza según el diagnóstico capilar. Cuando ustedes vean tratamientos, pues utilicemos el capilógrafo, manejemos las lámparas especializadas, manejemos unos productos para decir, no, las acidez, el pH, porque ese cabello quedó alcalinizado. Entonces, digamos así, utiliza esos productos profesionales. ¿Para qué? Para la equilibración de pH, para la pérdida de lípidos, de proteínas, de queratina, todos esos productos los utilice y empezará a eliminar ¿qué? La horquilla, el quiebre y empezar a fortalecer ese cabello. Porque lo que más pecamos los estilistas es de que realizamos el trabajo y se nos va la clienta con un cabello alcalinizado y va a utilizar productos alcalinos. Entonces peor, y a veces no sabemos los componentes activos, cuáles son los componentes activos que son alcalinos y que nos van a dañar más el cabello, porque la persona empieza a verse la pérdida de cabello y dice, lo mejor para la pérdida de cabello según el sector es el romero, champú de romero, porque yo necesito que me crezca mi cabello, y hoy utiliza el champú de romero y el champú de romero es alcalino. El componente activo de romero es alcalino. Entonces estamos metiéndole un problema al cabello y ahí es donde empieza. Y así hay montones de componentes activos que eso lo van en tratamientos. El otro grupo ya lo vio, que hay que tener muy en cuenta los componentes activos según el proceso y el cabello. Pero le digo, todo cabello es un mundo distinto. Pero que a usted le llega un diseño, pues una persona con un diseño que no se acuerda qué se hizo ni en qué altura está usted de una que hace la prueba de mechón. Prueba de mechón. Porque si usted conversando y ella no sabe ni qué se hizo ni qué. La mayoría de las personas no saben. No. Nadie sabe sino que van, quiero esto, hágamelo. Chao, no saben ni qué le hicieron, ni qué le aplicaron, ni qué le hicieron. Lo mejor es hacer es mejor la prueba de mechón fija y realizársela de parte del centro por si de pronto sí se puede, o si por no. Acá y que por acá también. Lo que pasa es que hay una cosa, yo les voy a decir algo. Acá porque queda cubierto, pero el cabello de acá es muy fuerte. El cabello de esta parte, o sea, de los laterales, es más sencillo. Y como hay gente que de tintura sola se echa mucho para acá adelante. Las personas que se tinturan solas
se les concentra usted más lo ve esto por acá y eso nada, y esto, color, todo esto y acá. aquí, porque es lo que más se ve, se concentran los colores. Entonces por acá. eso uno acá y acá, porque es que acá es finísimo y hasta por acá, pero por acá no. Pero usted con uno sabe hasta dónde puede llegar, Hasta decirle más o Entonces, menos mechón, se puede. lo mejor es eso. Cuando vemos que de pronto hay que hacer la prueba del mechón, ¿vale? Cuando vemos que hay necesidad. Después con la experiencia ustedes van a saber y van a decir al ojo, ¿verdad? Eso llama educar el ojo. ¿Se acuerdan cuando les decían, hay que educar qué? El ojo, hay que educar el ojo. Pero eso se adquiere con experiencia. Por ahora, prueben mechones, hagan las cosas. Ya lo último uno dice, sí, tanto que uno aprende ya a decir, dice, no podemos. Oído, futuros estilistas, pongan atención que esto les va a servir demasiado.